Buenas tardes, compañeros y maestro. El día de hoy les vamos a enseñar, o vamos a aprender la medición de distancias en la materia de topografía. En mi equipo está mi compañero Páez Hernández Juan Francisco, Solano Lira Elías Miguel y somos todos. De la materia que nos asigna el profesor ingeniero Rogelio Gallardo, somos el grupo 2P42 de la materia de topografía. La medición. La medición de distancias se constituye básicamente de medir la distancia entre dos puntos para saber su, su medida. Esto se puede hacer desde métodos muy básicos, que es con conteo de pasos o Ah, con cinta métrica, hasta con instrumentos más sofisticados como teodolitos, odómetros, distanciómetros eléctricos y telémetros, seleccionados en la distribución dependiendo de la precisión e importancia requerida. Esto con la finalidad de saber qué tanto podemos hacer y conocer las distancias. No podemos medir una distancia de más de 100 metros a pasos o una cinta métrica porque nos fallaría mucho la medición. Con esto es la importancia de la topografía y sus mediciones. Siguiente, por favor. ¿Qué es? La medición de las distancias es la base de la topografía, como tal podemos ver, por lo cual necesitamos medidas y distintos tipos de medidas como nosotros tenemos que ver. Aun cuando un levantamiento, los ángulos pueden leerse con una buena precisión utilizando un equipo muy refinado, lo cual tenemos bastantes tipos de métodos para poder hacer un levantamiento topográfico, por lo cual tantos existen como el teodolito electrónico, el GPS de posicionamiento geoposición global, el, tenemos taquicómetros y tenemos las estaciones totales. Tenemos diferentes tipos de mediciones, como ya lo había yo comentado en un principio, por pasos, que es un método muy básico que ocupamos desde nuestros antepasados, con el odómetro, los telemetros, la cinta imbar, la cinta común de acero o también la de fibra de vidrio, que son las cintas más comunes, la taquimetría con instrumentos electrónicos, como ya lo habíamos comentado antes, teodolitos, estaciones totales, etcétera, y con el GPS, que eso ya son sistemas más avanzados en la topografía, y esto nos ayuda básicamente a tener trazos más exactos con rangos de posiciones menores, con fallos mucho más sencillos de resolver. Siguiente, por favor. Como lo decía mi compañero, aquí también podemos meter una de las que están haciendo en proceso, que da los datos más precisos para el momento de hacer un levantamiento, que es el dron, que es una parte fundamental para la topografía, que nos ayuda a hacer ese tipo de levantamientos, más en los relieves más complicados que podamos ver, como en los terrenos de siembra. Bueno, la medición consciente se realiza en 6 pasos, por los cuales son los siguientes: la alineación, la aplicación de tensión, el aplome, la marca de tramos y lectura de la cinta y el registro de la cinta, lo cual esto nos va a poder ayudar a hacer un levantamiento con solamente trazar, por lo cual esta herramienta nos tiene que ayudar a la cinta métrica. Tenemos distintas unidades para medir, por ejemplo, dependiendo mucho del sistema, el sistema internacional y el sistema inglés. Por eso son distintas unidades. En el sistema internacional se miden kilómetros, metros, centímetros, decímetros, milímetros. Son las unidades de medida más básicas, mientras que
en sistema inglés tiene las pies, yardas, nudos, millas y millas náuticas. Esas unidades sirven básicamente para el sistema inglés. Es un sistema que regularmente nosotros no usamos, pero también se ocupa más para otro tipo de construcciones, aunque la más precisa es el metro. Siguiente, por favor. El levantamiento topográfico. Los levantamientos topográficos son representados a escala sobre un plano horizontal. No obstante, al medir una distancia de dos puntos sobre la superficie terrestre, por lo cual esto debe ser el tipo de levantamientos con la bastante precisión posible, por lo cual cualquier tipo de dispositivo o herramienta que nos brinda para poder hacer estos tipos de levantamientos, esto debe ser una proyección horizontal, pero la Tierra tiene forma esférica y lo estamos considerando como un plano. Entonces hay un margen de error al medir las distancias sobre un plano horizontal. Por lo tanto, hay un límite en el que se puede tomar el campo topográfico para la medición de distancias. Es de 25 kilómetros. Por lo cual, esto nos quiere decir que no toda la herramienta nos sirve para todos los tipos de distancias. Por lo cual, hay un cierto límite. Y ese límite es el de 25 kilómetros que no alcanza superficies tan grandes. ¿Sí? Ahora vamos a pasar con los tipos El de diferentes herramientas. odómetro. El odómetro es una rueda fija a un contador de revoluciones que es la rodada al- a lo largo de una línea medida. Es un instrumento rápido y fácil de utilizar, pero su precisión no es muy buena. Se utiliza para checar distintas medidas en superficies. Inventarios. El odómetro puede alcanzar una precisión máxima de superficies líneas de 1/200. El odómetro es una de las herramientas que nos pueden ayudar a hacer mediciones, pero como ya lo hemos comentado antes, su precisión no es tan buena. Se recomienda utilizar otro tipo de medidas en terrenos que tienen muchas eh, imperfecciones el terreno, ¿no? Es debido a que cuando va girando la rueda, el odómetro toma esos, digamos que bordos y los toma como extra la medida y por eso su precisión baja mucho. Siguiente, por favor. El telémetro. El telémetro es un instrumento óptico utilizado para medir distancias. Al usar un telémetro, se toma una distancia fija, la que existe entre los dos visores, que es equivalente a AB de la figura, y por los métodos mecánicos y ópticos se calcula la distancia del objeto, equivale a la distancia AC. Esto se basa más en tipo de tener ahora sí que una distancia fija, por lo cual es un levantamiento que nos ayuda y es una renta muy fundamental que podemos medir, pero solamente para métodos mecánicos. O sea, en ese caso, para hacer un levantamiento preferiríamos una estación o un teodolito. El distanciómetro. Es un instrumento de medición que calcula la distancia desde el dispositivo hasta el siguiente punto. Existen dos tipos de acuerdo a su tipo de medición, el sónico y el láser, donde los primeros utilizan ultrasonido para calcular la distancia y los segundos un rayo láser visible. Los más ocupados en este caso son los de láser porque son mucho más fáciles de conseguir y de utilizar y son muy prácticos y te dan una gran precisión, a decir verdad, de medir con cinta o con el odómetro, como antes lo habíamos dicho, ya que este no necesita ningún tipo de distancia, más que solamente llegar al otro punto y no tiene como tal un error mucho, realmente es muy mínimo su error. Y el otro tipo que utiliza el sónico se utiliza más para otro tipo de mediciones, no tanto para campo abierto, ya que se distorsiona mucho su distancia. Siguiente, por favor. La cinta métrica. Las cintas métricas son instrumentos de medición que se fabrican de varios tipos de materiales, longitudes y pesos. Las más comunes en la topografía son las cintas de acero y las cintas extrategidas metálicas y no metálicas. Existen las cintas métricas
de diferentes longitudes, de 3, 5, 30 y 50 metros, y distintas apreciaciones, por lo cual son instrumentos fundamentales en la precisión de las distancias que depende de las condiciones de calibración específicas por el fabricante. Sin embargo, hay una serie de errores inevitables en el proceso de la medición que son sistemáticos y aleatorios. Sin embargo, se pueden corregir. es- También tiene errores bastantes, por lo cual al momento de tensar la cinta es un poco más complicado medir con exactitud la longitud de punto a punto, por lo cual es más complicado hacer un tramo o un levantamiento de una poligonal. Medición de distancias por taquimetría. La taquimetría es un método rápido y sencillo, utilizado en las mediciones topográficas. Se utiliza en el levantamiento de detalles donde es muy difícil el uso de la cinta métrica. Consiste en la determinación indirecta de decibeles y distancias reales, o inclinadas horizontales y verticales entre puntos. Esto básicamente ya lo hemos estado aplicando en prácticas, ahorita con los teodolitos, y pues básicamente esto lo estamos haciendo a partir de ángulos, aunque aquí no estamos tomando como tal los niveles y los desniveles como la taquimetría lo demanda, pero estamos aprendiendo un poco con las prácticas que estamos haciendo en esto con el profesor ahorita. Y pues básicamente eso es eso, nada más que se trazan los diferentes puntos y de ahí se determinan las distancias. Siguiente, por favor. Hay tres tipos de taquimetría. La taquimetría mira vertical, las mediciones rápidas pero de poca precisión. Esto es básico para la topografía de la taquimetría de mira vertical, por lo cual sí es rápido pero tiene poca precisión, como lo dice. Y hemos puesto a prueba esto en prácticas y la verdad es que varía bastante en el tipo de distancia y grados y los segundos. La taquimetría de mira horizontal para distancias cortas. Este no sirve para las distancias. Consiste en la medición de las distancias horizontales, alturas y cotas utilizando el teodolito y la barra de imbar. Por lo cual este es un poquito para un trabajito más pesado, un levantamiento, no sé, de un edificio o, no sé, sacar el vértice de un levantamiento, su azimut. Y la taquimetría electrónica, medición de alta precisión y rápida, se utiliza para el distanciómetro y la estación total. Este, la taquimetría nos sirve para carreteras, para poder sacar los vectores, de poder hacer una curva y poder tener, ahora sí que, el levantamiento que se debe hacer junto con la estación total. La medición de distancias siguiendo líneas rectas. Cuando se lleva a cabo un levantamiento topográfico, las distancias se miden siguiendo líneas rectas. Tales rectas se unen se trazan uniendo dos puntos o a partir de un punto fijo siguiendo una dirección dada. Se marcan sobre el terreno con piquetes, pilares o jalones. Esto, pues básicamente regresando a lo que antes comentado, ya lo estamos llevando en prácticas y pues es cuando trazamos un punto y los vamos uniendo a donde nosotros los vamos marcando. Esto es muy fácil y pues lo vamos planteando poco a poco. Eh, pues esto realmente no ocupa mucha explicación. Siguiente, por favor. La medición de distancias a lo largo de líneas rectas interrumpidas por obstáculos. Muy frecuentemente, todos los puntos de la recta que se deben medir resultan accesibles, pero en algunos casos, cuando existe un obstáculo, un lago, un río, un campo cultivado, se debe efectuar mediciones indirectas. Por lo cual, ¿esto qué no quiere decir? Que cuando son terrenos o relieves bastante complicados o con bastantes tipos de obstáculos, no sé, tierra suelta,
o agua o cultivo, como se nombra en la información, nos sirve para poder efectuar otros tipos de medición, para tener, digamos, otra alternativa para poder terminar ese levantamiento o ese tipo de medición, para tener la distancia correcta con la medición de... El método más adecuado. Existen muchas maneras diferentes de tomar una medición. La elección del método depende de muchos factores, la precisión que se requiera, la del equipo de disposición y el tipo de terreno. Esto, pues, básicamente es en disposición al proyecto, a lo planeado, lo- al presupuesto que tenemos también para hacerlo, porque no podemos, eh, por ejemplo, comprar un dron para hacer un solo levantamiento, porque debido a que hay mucho equipo es muy caro. Una estación total, por ejemplo, también es muy cara y hay proyectos en los cuales no tenemos un presupuesto muy grande. Con esto me refiero a que también dependemos mucho del presupuesto, a los tipos de terrenos. No siempre vamos a poder entrar con una estación total o inclusive con un teodolito. Por eso hay muchas veces que también tenemos que utilizar los drones o el GPS. Y pues la precisión que se requiere también es otro punto a considerar. Si nada más se necesita delimitar un terreno, pues con una cinta métrica tal vez sería suficiente y porque no es tanta precisión que se requiere. Y pues es básicamente eso. Siguiente, por favor. Bueno, yo creo que debemos, ahora sí que acceder, yo digo, cada quien ahora sí que en su posibilidad de cada proyecto que podamos tener, probar cualquier tipo de medición, como te digo, como el GPS. Tuvimos de hecho, una práctica donde teníamos que hacer un levantamiento de un edificio con el simplemente del GPS, y lo cual debe tener sobre el nivel de altura sobre el mar. Tenemos, no sé si lo recuerdas, compañero, que también variaba mucho y no era tan preciso. Y nos comentaron que la verdad es que el dron, para lo que es el dron, los teodolitos y las estaciones totales son o son de las herramientas que más precisión tienen, por los cuales son algo más cotizadas y más caras. ¿O tú cómo piensas, compañero? Es por eso que yo digo que depende mucho del presupuesto que se tenga sobre el proyecto y sobre lo que se requiera en la precisión, Claro, y pues porque obviamente no podemos también, como yo decía, no podemos muchas veces acceder con el equipo para hacer un levantamiento completo en medio de un cultivo o, por ejemplo, inclusive también hacer mediciones de distancias, como nos lo habían comentado anteriormente, dentro del agua, porque muchas veces se requiere y no podemos entrar también con el equipo normal y es por eso que requerimos otro tipo de equipo y por eso es que también me refiero al tipo de terreno y a los presupuestos que se tengan. sí, claro, es verdad. Seguimos, compañero. Bueno, en este tipo, bueno, tenemos una tablita que la verdad, logré encontrar que son métodos de medición de distancias, por lo cual aquí tenemos por el cuentapasos, contraje en un pasómetro o un podómetro, regla, medición o una cuerda, la medición con una cinta metálica o agrimensor, medición con cadena, clicímetro, taquímetro, taquimétrico. Y aquí nos va diciendo cuánto es el error cuadrado por metro cuadrado y la distancia que podemos utilizarlo. Por ejemplo, en el cuentapasos es media larga, en el contraje es larga, la regla corta y obviamente es su error.
Y por los comentarios o por ahora sí que tipos de costos o rapidez al momento de hacer uno, nos la comenta aquí. Por ejemplo, cuenta pasos, distancia media larga, error de 1 o 2 metros o más, y dice que es para un estimado rápido y aproximado. Y obviamente en el equipo, pues ahora sí que pues ningún problema puede hacer. Ahora, Tenemos también errores con la medición en cinta. Es lo que ya había yo comentado anteriormente. Errores cuando, porque muchas veces la graduación no viene bien desde fábrica, las temperaturas anormales y la cinta tiende a agrandarse o achicarse. La tensión incorrecta, el viento es otro factor a considerar, la cinta no horizontal y desalineada, un plomaje inadecuado, un marcaje incorrecto o una lectura incorrecta o interpolación. Con esto me refiero a que muchas veces algunos de nosotros no sabemos cómo medir bien con una cinta y no la sabemos tensar o ocupar correctamente. La temperatura también es otro factor a considerar, ya que los materiales se dilatan y con esto, en consecuencia, nos arroja medidas inexactas. También si tenemos un desaplome nos va a afectar, ya que no vamos a tener un nivel como debiésemos de tenerlo y la medición nos va a salir eh, incorrecta también. Siguiente. gracias, eso sería todo. Bueno, pues por su atención, gracias.